El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Bueno, buenas tardes a todos. Una bendición poder estar en el podcast Entre Hermanos. Hermana Nidia, bienvenida. Ahorita se presenta ella. Quiero dar gracias a Andy, nuestro productor, a Billy, nuestro director, y a Koinonia también, que nos hace parte de este tiempo Entre Hermanos también. Este día tengo a hermana Nidia. ¿Qué le parece si comenzamos orando? Y luego usted nos cuenta qué anda haciendo por acá de visita en Río Grande. Claro que sí. Señor, te damos gracias este día. Gracias, Señor, porque nos permites tener una conversación que edifica nuestro corazón, habla a nuestras vidas y nos permite aprender, Señor, de qué estás haciendo tú en las vidas de los demás, y así podemos maravillarnos de esas cosas que tú estás haciendo en otras personas, hermanos en la fe. Gracias, Señor, por este día. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hola, hermana, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Puede presentarse? Díganos su nombre, de dónde viene y su familia también. Claro que sí. Mi nombre es Nidia García de Schmidt. Soy exalumna de aquí de Río Grande. Gradué en 1991 y aquí conocí a mi esposo Jim. Él era administrador de aquí del seminario y nos conocimos, y después también colaboramos con el staff, como miembros del staff por 10 años. En 1999 salimos de Río Grande porque sentimos que Dios nos estaba llamando a un ministerio que se llama Wycliffe Traductores de la Biblia. Ministerio con el cual hemos estado desde 1999, ya 25 años. Wow, déjame poner esto aquí así, que es el que nos va a marcar el tiempito. Ok, entonces estuvo con Wycliffe y luego... Estamos con Wycliffe. ¿Todavía sigue con Todavía Wycliffe? estamos con Wycliffe. Vamos a hacer la idea pues es que podamos conocer su testimonio y saber que ahora usted está en este equipo de gente que está traduciendo la Biblia a nivel mundial y en lenguas que quizás muchos no hemos oído nunca. Entonces, pero antes de llegar a este punto, cuéntenos quién era Nidia de pequeña, donde se crió, nació, y en un lugar que ya veía esto o no, o cuéntenos esa parte. Bueno, sí, yo nací en Monterrey, Nuevo León, en México, y viví 10 años, mis primeros 10 años en Chicago, porque mi papá tenía un trabajo allá. Entonces... Pero nada que ver con la iglesia. No. Todavía no. No, mi papá... Él se fue en busca de un trabajo y gracias a Dios encontró un buen trabajo. Entonces vivíamos en Chicago y ahí aprendí el inglés en la primaria. Sí. Entonces, sin saberlo, eso Dios lo usaría unos años después, porque uso mucho el inglés ahora también. Pero lo aprendí de manera muy fácil. A esa edad se aprende más fácil. Y he ido construyendo mi aprendizaje sobre el inglés todavía. Pero creo que Dios usó a mi mamá para guiarme al conocimiento de Dios. Entonces, siempre sentí una inclinación hacia las cosas espirituales. Y a los 15, 16 años, terminando la secundaria, quería irme a un instituto bíblico. El tema era que la edad mínima eran 18 años y yo tenía 16. Tenía 16, ajá. Entonces, la administración me entrevistó y hicieron una excepción. ¿Está hablando de aquí? En México. ¿O todavía no? No estamos en México todavía porque, de hecho, a los 10 años regresamos a México. Terminé la primaria, la secundaria y después de ahí fue cuando sentí que quería irme a un instituto bíblico. Y hicieron la excepción y me admitieron a los 16 años y estuve ahí 2 años, que es el programa de ellos en ese momento. Y ¿cómo se llama el lugar donde estudió? Instituto Bíblico El Calvario. Y no era Calvario. No era, no era nada de Calvario. No, fueron 2 años pues que Dios usó para que yo pudiera estudiar la Biblia con más profundidad y fueron años muy bonitos.
Y después hubo un año de intervalo después de que terminé en ese instituto y la pregunta es, ¿y ahora qué sigue? Perdón, en ese tiempo que estaba ahí estudiando, ¿estaba sirviendo en una iglesia o se internó? ¿Cómo funcionaba la escuela bíblica ahí? Sí, fue un internado. Ok. Fue un internado y participaba también en la rondalla. ¿Qué es la rondalla? La rondalla era un grupo musical Okay. que visitaba iglesias y también compartía sobre el ministerio del instituto. Somos jóvenes seminaristas que nos estamos preparando y era muy divertido. Me suena a los embajadores de aquí de Río Grande. Algo así. Sí, que promocionan la escuela y hacen también una participación de adoración. Sí. ¿Y usted toca un instrumento entonces? Bueno, no tanto. La rondalla, no sé si sabes, pero tiene otros instrumentos que no requieren un aprendizaje muy grande. Como de solfeo y todo eso. Las claves. ¿Has oído las claves? ¿Clave? Sí. Ajá. Yo tocaba las claves. Ah, ok. Sí, son los dos palitos de madera. Exacto. Pero es una madera muy fina. Claro, que tiene claro. un sonido muy bien agudo, peculiar. bien especial, ¿verdad? Sí. Ajá. Ajá. Entonces usted tocaba las claves. Sí. No, pues bien. ¿Cuántos eran en el grupo musical? Éramos como 15. Ah, eran bastantes. Sí, era muy divertido porque en las tardes practicábamos. Me gusta mucho el sonido de la guitarra. Ok, pero entonces, no puede. No, entonces la mayoría de los instrumentos eran guitarras, el contrabajo, creo que había un bajo, no me acuerdo. Pero sí, era muy bonito el convivir con mis compañeros. ¿Y tocaban en México o salían también de México? Solo en México. Solo en México. En las iglesias que estaban en Nuevo León, a veces íbamos a Coahuila. Ah, ok. Más que en nada. Coahuila hace unos 2 años. Sí. En Nueva Rosita. Ah, ok. Saludos al hermano Sergio y su iglesia. Sí. Y a Jael. Sí, es un estudiante de aquí también, entonces podemos hacer un viaje a misiones. Son muy bonitos. Sí. Entonces, eso era lo que usted decía. Y luego, entonces, vamos así ahora, al intervalo de 1 año. ¿Qué pasó ahí? Pues en ese año era un año de como de saber qué es lo que sigue. Yo pues terminó el programa y yo estaba un poco confundida, ¿verdad? ¿Qué sigue, verdad? De todas las opciones. Y ¿su iglesia local no quería que se quedara ahí o quería enviarla? En ese momento hubo una transición de país porque mi mamá se fue un tiempo a Estados Unidos y perdimos algunas conexiones con iglesias. Entonces fue un año de bastante inestabilidad. Okay. Y después regresamos a México, mi mamá, mi hermana y yo, y regresamos a Reynosa, ya no a Monterrey. Pero en ese año también falleció mi hermano. Entonces fue un año de entender que la vida es corta. Y para mí fue un recordatorio para analizarme y decir en qué voy a invertir mi vida. Yo tenía 18, 19 años. Y entendiendo que la palabra de Dios nos anima a buscar las cosas espirituales, las celestes, a hacer tesoros en los cielos. Eso para mí era bien, bien importante, ¿verdad? Porque yo veía mi vida como una inversión. Y entonces, cuando regresamos a Reynosa, yo todavía seguía indecisa, qué es lo que sigue. Pero escuchábamos la radio cristiana y encontramos Radio Esperanza. Sí. Radio Esperanza. Y habían anuncios, no sé si todavía están, de información sobre el seminario. Correcto. Y entonces a mí se me subió la antenita cuando escuché que había un instituto cerca y me nació la curiosidad o el deseo de ingresar para continuar mis estudios. Sí. Entonces me comuniqué, me imagino que fue por teléfono, no había correo electrónico, y hice los trámites y al cabo de algunos meses recibí aceptación. Los sobres. Sí. Ajá. Sí. ¿Y qué? ¿Se vino para acá inmediatamente? ¿Cómo fue ese proceso, el de la visa y todo eso?
Mi papá, al tener trabajo en Estados Unidos, teníamos estatus legal. El paso libre en el sur. Teníamos estatus legal como residentes. Entonces ese no era un tema. Me acuerdo, no me acuerdo de los detalles de cómo llegué, pero me acuerdo que llegué en 1989 y no había mucha gente caminando, no recuerdo a qué horas eran. Pero había como que un boletín allá donde estaba antes la capilla, con anuncios, donde ahorita está Koinonia. Sí, afuera había como un boletín de anuncios. Y yo vi que decía hebreos y griegos. Y eran equipos de voleibol, pero yo pensaba que eran hebreos y griegos. Y yo pensé, wow, aquí hay bastantes culturas. Aquí hay muchas culturas. Ya después me di cuenta que eran equipos de voleibol. Que no era de... No. Sí. ¿Y cómo estuvo su primer año aquí? ¿Qué fue lo más difícil de estar aquí? No recuerdo que haya sido nada difícil. Me adapté, me incorporé a los estudios. Nunca me consideré una alumna destacada que siempre saca 10 y 9 o 10. Y siempre sacaba un 8, así como... Entonces, como que esa era mi angustia. ¿Cuándo voy a sacar un 10? Opté por la especialización en educación cristiana, lo cual no requería una tesis. Ni tampoco idiomas bíblicos, griego. Entonces, no recuerdo que haya tenido grandes obstáculos en el aprendizaje, pero tal vez recordando ese tiempo sí eran años de estudio intenso, de muchas lecturas, de monografías. Lo recuerdo así. ¿Y cómo ahora usted ha venido 89, 30 y tantos años después? ¿Cómo es de diferente? ¿Cómo sintió ahora que camina por toda la infraestructura y todo esto? ¿Qué tan diferente se ve? Bueno, yo creo que dos cosas que resaltan. Una es la infraestructura del campus. Sí. Hay más edificios. De hecho, ayer entré y me perdí un poco. ¿Sí? Pensé que me había estacionado en X edificio cuando estaba estacionada en otro. Entonces ya... se ve diferente. Se ve diferente. Vivimos aquí en este plantel 15 años. Entonces, sí, antes de soltera, ¿verdad? Y luego de casada. No, correcto. Entonces, conozco el campus. Pero ahora era de noche, me perdí un poco y dije, sí, esto es diferente. Pero creo que el cambio que más puedo notar es en el enfoque global. Porque cuando nuestra generación estudió acá, el enfoque era América Latina. ¿Cómo regresar, digamos? Sí. Que vinieras, que te prepararas y regresaras. Exacto. Entonces, ese es el cambio. Como uno de los mayores cambios que puede haber, sí. Hablábamos hace unos podcasts y pueden revisar más atrás a los podcasts estuvimos con el profe Wheeler y el profe Loyola, y ellos hablaban eso, de que eventualmente la visión de la escuela tuvo que cambiar, y ya no se hablaba como líderes cristocéntricos para un enfoque de Latinoamérica, sino que para una cosmovisión más global, y que ellos pudieran, pues, ya sea ir a otros países y no precisamente volver. O sea, no se descarta, pero tampoco se limita. Esa es la cuestión. Entonces, y luego estudia aquí, 4 años estudió aquí. Solo 3, porque como tenía 2 años de estudios teológicos, me validaron materias. Me validaron 1 año, entonces solo hice 3. Qué bueno. Sí. Y después de ahí, ¿cuál era su pregunta cuando se graduó? ¿Qué voy a hacer? ¿O tenía claridad en esto? Sí, no tenía claridad. Creo que he compartido mi experiencia en otros casos. Algunos compañeros tenían claro lo que iban a hacer y a mí eso
me preocupaba, ¿verdad?, de que yo no tenía claro. ¿Qué iba a hacer? Y a veces sí me sentía como un poco con ambigüedad en cuanto a lo que vendría. Pero viendo hacia atrás, algunos de mis compañeros que sabían lo que querían, lamentablemente no están en el ministerio. Entonces, viendo mi trayectoria, lo que yo creo ha sucedido es de que Dios me ha llevado un paso a la vez, que ha requerido una fidelidad, que ha requerido una diligencia, que ha requerido una constancia y seguir adelante, ¿verdad? Porque siempre en la oportunidad que se me presentaba en ese momento, a veces eran varias oportunidades, yo tenía que decidir cuál es la mejor o claro, a la que Dios quiere que acepte. Y entonces ha sido un paso a la vez, pero dejando que Dios abra o cierre puertas. Entonces esa ha sido como mi filosofía de vida. Es que no me debo de preocupar. ¿Qué voy a hacer? Y aunque otros también ya tengan como definido, digamos. Sí, pero eso tampoco significa que no estoy haciendo una planificación. Claro. Y después bueno, entonces se quedó ahí, otros definían su futuro, usted todavía estaba como así, ¿qué va a pasar? ¿Pero decidió volver a México o hizo un proyecto ya aquí o qué fue el siguiente paso? Bueno, cuando gradué, me había invitado, como estudiante trabajaba en relaciones públicas con el hermano Bob Kraft. Ok, sí. Y él me invitó a quedarme en relaciones públicas después de graduarme. ¿Como staff? Sí. Ok. Sí, entonces acepté esa invitación y eso también requería buscar mis financiadores, los que me iban a apoyar. Y para esto el hermano Gordon Johnson, que acaba de fallecer, hablé con él y él autorizó que pudiera compartir, al ser miembro de ECOS, de Esperanza, lo que iba a estar haciendo. Entonces preparé mi primera carta, que todavía la tengo. ¿Ah, sí? Sí, en donde estoy compartiendo quién soy, qué es lo que voy a hacer, la invitación que el instituto me había hecho. Y de esa gira con ECOS, que creo que duró 6 semanas, hubieron personas que me empezaron a ofrendar. Qué chévere. Y entonces, cuando ya comenzó en sí la asignación en relaciones públicas, urgía una recepcionista bilingüe en lo que era el edificio de administración, que ahorita es el edificio grande, nuevo. Sí, Gran Comisión. La Gran Comisión, Entonces, entre Bob Kraft, hermano Johnson, que era el director, y Jim, el que iba a ser mi esposo, tuvieron una reunión y decidieron que era mejor que yo colaborara en el edificio de administración en lugar del de relaciones públicas. Okay. Y así fue, y mi trabajo en ese cargo era contestar el teléfono y también actualizar la base de datos de todos los contactos. Por ejemplo, si alguien fallecía, pues se da de baja, si alguien es nuevo, se agrega y todo esto. Entonces manejar la base de datos y también traducir, hacer algunas traducciones en las tardes, porque en la mañana trabajaba en la biblioteca. ¿Cuánto duró ese periodo como misionera, soltera todavía en ese? Creo que como 1 año y medio. ¿Y cómo fue la historia de amor? Esa historia, bueno. Llegaba yo en las tardes al escritorio de recepción y en las mañanas estaba una hermana que se llama Betty, no recuerdo su apellido. Y entonces una tarde yo llegué a la oficina, a la recepción, y había una rosa. Ok. Y yo pensé que era de la hermana del turno de la mañana. Se le olvidó, dijo. Sí, dije, bueno, la rosa. Entonces, no sé si todavía sucede, pero la comunidad de RGBI se huele un romance posible. Sí. Pues por ahí andan especulando. Entonces entraban y decían, ¿y qué rosa tan bonita? ¿De quién es? ¿Quién te la dio? Y yo dije, no sé, ahí estaba, ha estado desde la mañana.
Y así todo mundo pasaba, hasta los maestros, porque como que se olían que posiblemente, porque el administrador de ese edificio era soltero, y pues aquí había una soltera, entonces no había otros solteros en el proceso. Ajá. Iban descartando. Sí. Iban descartando. Entonces yo sinceramente no había considerado esa posibilidad. Entonces ese día de la rosa, ya casi al cerrar la oficina, a las 5 de la tarde, me surgió la curiosidad por responder la interrogante, ¿y esta rosa de dónde salió? Ajá. Y fui y le pregunté a mi jefe, que es Jim. Le digo, ¿qué sabes de la rosa que está en el escritorio? Ay, jole. Y él estaba guardando unos archivos, estaba así agachado, y nada más dice, yo la puse. Ay. Pero no dijo, es para ti. Ajá. Entonces yo no le iba a preguntar, ¿y para quién es? Ajá. Porque era demasiado atrevimiento, ¿no? Ajá. Sí, solo se peinó. Ajá, y dice, yo la puse y se puso rojo. Ajá. Y entonces yo dije, algo ahí. Ajá. Y eso fue... Con la hermana Betty, dijo. No, sí, la hermana Betty me llevaba como 40 años. Ajá. Entonces no creo que era un romance. No era para ver. Ok. Sí. Ajá. Y así pasaron los días y después Jim me decía, te encamino. Yo vivía aquí en el plantel, él también vivía en el plantel, él vivía en Contento. Sí. Había unos cuartitos ahí, unos departamentos, y me encaminaba. Y después, como yo no tenía carro, me decía, ¿qué les estás yendo? ¿Te puedo llevar? Y así. Y así fue. Hasta que ya se consumó. Hasta que sí empezamos a salir, pero el tema cultural, porque él es americano, yo soy mexicana, y en inglés o en la cultura americana hay un proceso que se llama dating, que no existe en la cultura mexicana, en la cultura latina no existe. Porque el dating es cuando tú estás saliendo con un chico y puedes salir con otro chico, pero no hay ningún compromiso. Okay. Se están conociendo. Y pueden salir los dos, ¿verdad? Pero la idea es, vamos a conocernos. No se dice así explícitamente, pero yo no conocía ese proceso. Sí. Yo solamente conocía el proceso latino. Sí. Y entonces... La exclusividad de... Cuando sales con amigos, tal vez hay un interés, pero no hay nada específico. Correcto. Ya si tienes algún interés, tú lo dices. Sí. Exacto. Ajá. Entonces yo estaba acostumbrada a eso y salíamos y no me decía nada. Ajá. Y entonces yo estaba un poco confundida porque pasaban los meses y no. Y entonces mi mamá me dice, ¿y ese muchacho que es tuyo? Ajá. Y le digo, no sé. No sé. No sé. Hace esto, pero no me dice invita nada. Y salimos. No puedes estar saliendo con un muchacho. Entonces yo me sentí presionada para ya no salir con él. Híjole. Y entonces un viernes en la tarde había un concierto de a capela, este grupo que se llama a capela, no sé si todavía lo conocen ustedes, los muchachos jóvenes, pero son puras voces, es muy bonito, porque son 4 voces. Y todas cantan en armonía y tienen diferentes... Entonces es muy bonito ese concierto y vamos a ir. Y estaba yo cerrando la oficina y me dice, paso por ti a las 6, ¿verdad? Para ir al concierto. Y le dije, no voy a ir. Híjole. Y se me quedó viendo y dice, ¿por qué? Le digo, porque me voy a ir a México este fin de semana. Y ese no era el plan. Yo le había cambiado todo por la presión. Yo no tenía planes de irme a México. Solo era parte del plan de presión. No, yo en realidad quería hacerle caso a mi mamá, ya no salir con él, pero yo tenía que inventar excusas, Claro. sobre todo en ese fin de semana. Y entonces llegué a la casa, aquí al departamento, y dije, ¿y ahora qué hago? Pues me tengo que ir. Sí. Entonces mi idea era irme a México ese fin de semana. Pero ese fin de semana era el fin de semana de San Valentín. Casualmente. Sí. Ajá. Y yo estaba súper nerviosa, yo pensé que el mundo se iba a venir encima, que todo. Uno cuando tiene esa edad, no sé,
Ahorita ya me río y digo, ay, no era para tanto. ¿Cómo no? ¿Cómo no era para tanto? Sí. El Y matrimonio. entonces yo había llegado, cerré con llave la puerta, bajé las persianas, las cortinas. Yo no sabía ni dónde meterme. Y como después de un rato se oyó que tocaban la puerta. Y yo dije, ¿abriría o no abriría? Abro la puerta y es él. Y tenía 12 rosas. No, las completó. 12 rosas. Ajá. Y decía, Nidia, te amo, Jim. Oye, La no, primera pues ya vez. estaba claro. Ya claro. Sí. Y él ya tenía las rosas en el refri. ¿Sí? Ajá. Desde hace rato. ¿O ese fin de semana lo iba a dar? Ese fin ¿O de días semana me atrás? las iba a Ok, dar. sí. Ese fin de semana. Ujú. Entonces todo llegó así como en un clímax Ajá. ese fin de semana. Y ya después platicamos de todo lo que había sucedido con mi mamá y todo. Y pues ya digamos que se oficializó Ujú. con ese ramo de rosas. Sí. Ay, qué lindo. Sí. Oiga, ¿cómo decide en dónde vivir? Bueno, los dos estábamos muy de lleno en todo el mundo de RGBI Ujú. y para nosotros era lógico Seguir aquí. seguir aquí. Ujú. Entonces, cuando empezamos ya con los planes de la boda, pues dónde nos vamos a casar y Ujú. todo esto, y dónde vamos a vivir. Aquí, pues gracias a Dios, había posibilidades de vivienda. Ujú. Y así fue como decidimos. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? 10 años después de Esos casarnos. ya casados. Ya casados 10 años. Haciendo lo mismo usted en la parte del front desk, biblioteca. Su trabajo que asignado y él como administrador. Sí, mi trabajo cambió un poco porque después llegaron los niños Sí. y mi responsabilidad primaria fueron los niños. Yo me quedaba en casa. Pero él siempre mantuvo su cargo de administrador. ¿Cómo es el llamado después de los 10 años? ¿Cómo es que Dios los llama a hacer algo más fuera de la comodidad que ya habían experimentado en los últimos, ¿qué será? 15 años, ¿cierto? Porque estudiante, y después staff y después ya. Sí. Bueno, en ese momento hubieron algunos cambios dentro de RGBI. Hubo cambio de presidente y algunos cambios. Y mi esposo, él es hijo de misioneros. Sus papás vivieron en Indonesia en 1950 con una misión que se llama TEAM. Entonces mi esposo tenía ya una perspectiva más amplia del mundo de misiones. Ujú. Y él, como es americano, conoce cómo buscar opciones de ministerio. Y había un sistema como una base de datos en internet en donde alguien pone sus datos y te genera diferentes Te opciones. hace un match con Ajá. trabajos que podrían ser tuyos. De ministerios. Ajá. Sí, ministerios que Ajá. pueden ser tuyos. Sí, entonces eso hizo y le surgieron como 5 o 6 que le atraían. Ujú. US Center for World Mission, Ujú. Wycliffe, Campus Crusade y otros. Ujú. Y fuimos a visitar estos ministerios. Cada uno. Sí, Ok. para ver, pues sí, para ¿Dónde que él era? pudiera preguntar. Y en ese momento conocimos a Ralph Winter, que es un misiólogo, él ya falleció, pero muy reconocido mundialmente, y yo no sabía quién era, Ajá, ajá, pero tuvimos la dicha de conocerlo. ajá. Explíquenos qué es Wycliffe, para el que no sabe, hemos comentado cosas alrededor de él, pero qué es Wycliffe, qué hace y qué es el impacto que está teniendo. Sí, Wycliffe es un ministerio que nace en 1930, ya casi tiene 90 años, y surge a raíz de la necesidad de traducir la Biblia a idiomas indígenas. Ujú. En la década de 1900, en esa época, no era muy común traducir la Biblia. De hecho, se consideraban los misioneros los que iban a repartir Biblias. ¿Los colportores? Los colportores a través de sociedades bíblicas, los misioneros que iban a plantar alguna iglesia y todo, pero traducir la Biblia no se consideraba un trabajo misionero, ¿verdad? Porque se pensaba que los indígenas deberían de asimilarse a la cultura general y por lo tanto no era necesario. Ujú. Pero un colportor, que es llegó a ser el fundador de Wycliffe,
él estaba distribuyendo Biblias en Guatemala y se dio cuenta de que al entregar una Biblia en español, la persona que la recibió no la iba a entender en el idioma cachiquel que él hablaba. Y entonces de ahí él empezó a traducir la Biblia al idioma cachiquel y con las herramientas de lingüística pocas que tenía, lo logró. Entonces empezó un trabajo pionero y ahí fue donde surge Wycliffe. Ahora, ¿por qué el nombre de Wycliffe? Si Cameron Townsend hubiera sido latino, hubiera llamado la organización seguramente Casiodoro de Reina, que es la primera traducción en español, en 1569. Pero él, en su mentalidad, valoraba la traducción del inglés que hizo Wycliffe, John Wycliffe. Y entonces, cuando pensó en un nombre, pensó en la primera Biblia inglés, que es John Wycliffe. Sí. Creo que la Biblia de John Wycliffe se tradujo al inglés aproximadamente 300 años antes de la de Casiodoro, 1300, 1400, no recuerdo la fecha. Entonces, para una persona que habla inglés, la Biblia de John Wycliffe es muy importante, como para nosotros la es la de Casiodoro de Reina. Correcto. Entonces, el nombre de Wycliffe de ahí viene. Y hoy el ministerio de Wycliffe es un ministerio global, en donde trabajamos en más de 120 países y hemos podido ir cada año reduciendo el número de idiomas que tengan al menos acceso a un libro de la Biblia, a Juan o a una de las epístolas o una grabación. Pero es un esfuerzo titánico porque requiere mucha colaboración, ¿verdad? Entonces, pues hoy hay sociedades bíblicas, están muchos otros ministerios y Wycliffe es uno de ellos. Vamos a tomar una pausa ahorita y me dice aquí nuestro productor Andy que vamos a tomar una pausa y en breve volvemos para seguir hablando sobre cuál es el papel que usted está desempeñando con Wycliffe ahora mismo. Perfecto. Sí. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Bueno, seguimos aquí con nuestra hermana Nidia. Cuéntenos, hermana Nidia, ¿qué hace ahora usted en Wycliffe? ¿Cuál es su papel con ellos? Bueno, nosotros nos fuimos a Filipinas, después nos fuimos a Indonesia y estando en Indonesia... Oh, perdón. Voy a regresar un poquito porque cuando me explicó de Wycliffe, es que ustedes salieron del seminario y él encontró 5 opciones y se enfocaron en Wycliffe, ¿cierto? Exacto. ¿Y hacia dónde se fueron en ese momento? ¿O se quedaron aquí? Es que pensé que ya le había explicado, pero le expliqué al hermano en inglés. Al podcast en inglés, sí. Ahí le pegan el de inglés. Sí, tenemos el podcast en inglés también, va a salir en el momento día siguiente de este. Y ahí puedes también escuchar el de inglés de nuestra hermana Nidia con Billy Jackson. Muy bien. Ahí está. Bueno, decidimos por Wycliffe en 1999, fuimos a una capacitación con nuestros 3 hijitos, nos fuimos a Dallas y una capacitación para gerentes en administración y para escoger el lugar de donde íbamos a vivir. Y para mí fue interesante salir de RGBI y llegar a esas oficinas. Ahorita están en Dallas, pero en 1999 la actividad que había en esos edificios era increíble, porque constantemente iban y llegaban familias de todo el mundo. Algunos llegaban de la India, de Pakistán, así. Ahorita vamos a un movimiento y yo empecé a ampliar mi perspectiva sobre todo el trabajo global. Nos fuimos a Indonesia. Vivimos un año en Filipinas, en la isla de Davao. Y que se enfocaba en proyectos de Indonesia y después nos fuimos al país a aprender el idioma, aprendimos Bahasa Indonesia en la isla de Java, pero después sucedió el 9/11, el ataque a las Torres Gemelas y
Fue un momento muy tenso para todos los que vivían en lugares musulmanes, en países musulmanes, porque había represalias después de que Estados Unidos empezó a atacar. En respuesta, hubo respuesta de los países musulmanes en contra de cualquier extranjero que viviera en sus países. Independientemente si era americano o no, si era extranjero había represalias. Y en Indonesia se empezaron a manifestar estas represalias. Por ejemplo, lo que hacen es te ponchan una llanta, te quiebran un vidrio, cosas así para decir, sabemos que estás aquí. Y entonces empezaron a... ¿Les pasó algo de eso a ustedes? No, solo que la organización, en este caso SEAL, no Wycliffe, que es una organización... Partner. Sí. Tomó medidas y obligaron a todos a salir del país en antes de X que número de días. Pase. Dijeron, tienen para tal fecha, se regresan a sus países de pasaporte hasta que las cosas se calmen. Sí. Y entonces nosotros no nos queríamos regresar a Estados Unidos porque acabábamos de llegar y es un gasto muy grande. ¿Tenían 3 años más o menos? Sí. Teníamos 3 niños, pero apenas teníamos en el país menos del año. Entonces, eso, tenían menos del año. Menos del año, entonces es un gasto muy grande y no queríamos regresarnos. Pero nos fuimos a la isla de Papúa, que también pertenece a Indonesia. Y ahí dijeron, bueno, en esa isla las cosas están tranquilas porque hay menos musulmanes, aunque es del país, hay menos musulmanes. Pero llegamos y Papúa se quiere independizar de Indonesia. Ay, híjole, sí. Y entonces acababan de asesinar al líder pro independencia, un papuano. Y entonces estaba tenso el ambiente. Estaba tenso, estaban quemando los mercados, los papuanos en contra de la presencia musulmana, porque seguramente fueron ellos quienes lo mataron. Exacto. Entonces, el lugar que supuestamente iba a estar tranquilo resultó que también era peligroso. No podíamos salir de nuestra casa. Entonces fue como una experiencia real de lo que un misionero puede pasar. Y sentí como que fue un curso intensivo de misiones. Porque pasamos tifones. Un tifón, sí. Un tifón en Filipinas, muchas otras aventuras. Después, cuando pasó esto del asesinato del líder pro independencia, a los 2 años había una bomba en Bali. Y se decía que los que habían puesto esa bomba habían ido a la isla de Papúa. ¿Cómo? Eso era ¿Huyendo o para seguir haciendo cosas? Haciendo daños. Entonces, hay solamente 2 instituciones foráneas en Papúa. Una mina de oro que le pertenece a extranjeros y una escuela internacional que es donde estaban nuestros hijos. Entonces, las probabilidades de que fueran un objeto de ataque era el 50%, un porcentaje muy alto. Y entonces eso eleva el nivel de estrés. Claro. Estábamos muy, muy estresados, etcétera. Entonces fue como un curso intensivo de la vida real de un misionero. Y después, al año, el gobierno no renovó nuestra visa. Y el gobierno no renovó nuestra visa porque ya empezaban a detectarse sospechas del trabajo que hacía el ministerio de SEAL en traducción y el gobierno en ese momento estaba cediendo aproximadamente 300 visas. Y pues empezaron a negar visas, tuvimos que salir. Entonces estuvieron 3 años en Indonesia y luego tuvieron que salir. Tuvimos que salir en 10 días, vendimos todo ya con la posibilidad de no regresar. Llegamos a Dallas y en ese espacio era, ¿y ahora qué sigue? Pero aquí no tenían nada, en Dallas no tenían nada. No. O sea, venían a otra vez empezar de cero. Exacto. Ok. Sí. Y entonces la pregunta era, ¿y ahora qué sigue? Buscamos una asignación, le llamamos una asignación dentro de Wycliffe, que estuviera en este continente. Ya no nos veíamos yendo a otro continente por varias razones.
Entonces buscamos opciones en Guatemala, en México, y le dije a mi esposo, pues estábamos todavía un poco resentidos con el hecho de que no nos hubieran renovado la visa, y le dije, vámonos a México, ahí no nos pueden correr. Ajá, sí, sí. Y entonces nos fuimos a Oaxaca, y los niños entraron a la escuela pública y aprendieron mejor el español. Entonces estuvo muy bien ese cambio, y en ese proceso ya los niños estaban en la escuela. Cuando ellos iban a la escuela, yo tenía medio día libre, y hablé con el que era el supervisor de la región en ese momento y le dije, aquí estoy. Nos habíamos conocido antes de ir a Indonesia. De hecho, él quería que nos fuéramos a Guatemala y no a Indonesia. Desde antes. Desde antes. Entonces yo me volví a entrevistar con él y le dije, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? En mi mente era, puedo traducir, ¿verdad? Algo que pueda hacer desde casa. Sí. Y él me presentó 3 opciones, o 2. Una era directora de comunicaciones para la región, y la otra era directora de recursos humanos, que implicaba ayudar a latinos a ir a un proyecto de traducción. Ok. Y mi análisis rápido, pensé, bueno, me gusta mucho interactuar con personas. Escogí recursos humanos. Sin tener un trasfondo en recursos humanos, sin tener un trasfondo en administración. Así a la brava, por fe, vamos, y ahí en el camino nos arreglamos. Vuelvo a lo que te decía antes, ¿verdad? De que no le pensé mucho, y esa fue la mejor decisión, pero sí implicó grandes retos, porque implicaba que yo tendría que viajar un poco. Moviéndose en diferentes lugares para viajar. Para eso. Ajá, entonces hablamos con mi esposo y vimos lo que iba a implicar, y me dice, pues, adelante. Él siempre nos hemos apoyado, ¿verdad? Porque él sabe que yo tengo un llamado, él tiene un llamado, entonces nos apoyamos, y estamos los dos en lo mismo. Entonces, en esa asignación, yo aprendí mucho sobre la Iglesia de América Latina, porque pues estuve en diálogo con contacto con todos. iglesias y personas. Y fue en ese momento en que vi que el desafío que tenían los latinos era el tema de recaudación de fondos. Y ahí estamos, y ahí llegamos. Aquí. Sí. Y eso fue 2003 al 2007 más o menos. Sí. Entonces, así fue como empecé a adquirir experiencias, pero lo más asombroso es de que me fueron dando responsabilidades bastante elevadas, digamos, en términos de administración. Y lo que yo más me sorprendía era que yo no tenía experiencia en administración o en liderazgo. Iba aprendiendo en el camino. Iba aprendiendo. Entonces, eso era lo que a mí más me sorprendía, pero lo que puedo interpretar es de que Dios estaba ayudándome en ese proceso, pero tuve que también combinar lo que es la maternidad y lo que es el ministerio. Un desafío bastante grande. Sí. Porque, por ejemplo, a veces llegaba de un viaje y tener que lavar la ropa, nunca tuvimos ayuda en casa, y la limpieza y todo eso, pero siempre era, este sacrificio no es nada a comparación del sacrificio que Cristo hizo, sí, vamos. Entonces siempre una actitud así de que estamos sirviendo a Dios y con todas las ganas, entonces. Qué lindo, eso está súper genial. Oiga, entonces, y viene y se van para México y a usted le toca viajar, y el hermano sigue trabajando con Wycliffe también, pero él sí ya algo más local, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo tienen con Wycliffe? Desde que empezaron no se cambiaron, o sea, hasta la fecha siguen con ellos, ¿cierto? Sí, 25 años. 25 años. Estábamos diciendo, venos aquí porque usted ha venido ahora, estuvo ayer compartiendo sobre esto, y usted hablaba que ha estudiado esto. ¿Dónde estudió? ¿Y qué estudió para conocer más sobre esto? Bueno. Y ahora está estudiando todavía, dijo. Sí, cuando terminé en Río Grande, terminé con una licenciatura, un BA. Ya después en ese proceso el instituto se acreditó y tomé clases para recibir la acreditación. Y aproximadamente 10 años después de que gradué, empecé una maestría en otra institución.
y siempre el deseo de seguir aprendiendo. Hice la maestría cuando mis niños eran adolescentes, entonces era también un desafío. Otro desafío. Sí. Y la maestría la hice con este tema de recaudación de fondos. ¿Qué desafíos tienen los ministerios en América Latina para levantar? Entonces ya empezaba a dar mis primeros pasos como investigadora. Y hice entrevistas, hice tabulaciones, hice análisis y empecé a entender con más profundidad la complejidad de todo el desafío. Y terminé la tesis. Y en ese proceso fue cuando también empecé a desarrollar el estudio que ofrezco, que se llama Seminario de Ofrendas y Generosidad. Sí. ¿Y cuál es, y entrando un poquito en materia y con respecto a eso, cuál es la gran razón, digamos, o si hay más, de ese pensamiento? O sea, porque los latinos tienen algo como el desafío más grande, tenemos. Y la iglesia americana sabemos que es como, no sé, por alguna razón es como se hace, o es más normal o más aceptable. Pero ¿cuál sería la razón como más de peso de esto? Que según sus estudios ha... Sí, yo creo que es el legado histórico de la colonia. Porque si vemos la historia paralela y nos vamos a la Reforma, por ejemplo, al tiempo de la Reforma y el impacto que la Reforma tuvo en los países europeos, empezaron a tener una libertad de pensamiento a través de la palabra, un criterio de análisis, un criterio de lectura analítica, de razonar, y vemos en paralelo la historia de la colonia, en donde se suprimía la lectura. Y la lectura de la Biblia. Entonces, mientras acá están leyendo la Biblia y la están analizando y están estableciendo principios y están cambiando, exacto, acá se sigue suprimiendo y no hay acceso a las escrituras, solo algunos pocos. Privilegiados. Entonces, eso impactó la fundación que eventualmente tuvieron los países cuando se independizan en América Latina. Sí. Se independizan con otros fundamentos. Acá, las colonias en Estados Unidos, que eran primero colonias, cuando se establecen como Estados Unidos, como país, se establecen con principios bíblicos cristianos. Y acá no existe eso. Conceptos más liberales, más de otro... categorías filosóficas o algo así. Sí, aunque de la historia que he podido ir leyendo sobre ese 1820, cuando se independizan, los liberales en América Latina querían que llegaran extranjeros con esta forma de pensar para que ayudara a los países. Y es por eso que invitaban a los extranjeros. Y es por eso que a James Thompson le abren las puertas en algunos países. En algunos, como en México, no le abren las puertas. Entonces, yo creo que ese es un factor bien, bien importante para entender por qué estamos como estamos en nuestra sociedad en América Latina. Pero tampoco me quedaría con ese pensamiento porque tenemos la palabra. Hoy ya la tenemos. Sí. Ahora el desafío que tenemos es leerla y aplicarla para poder tener una transformación en nuestro pensamiento y eventualmente en la sociedad. Pero el desafío es que si no se lee con una lectura crítica y se sabe aplicar, no va a haber una transformación. Correcto. Y es por eso que la enseñanza, yo creo que también debe de considerar eso. No es solo transmitir un conocimiento, sino transmitir un modelo de enseñanza que sea crítico y que sea y que ayude a aplicarlo al hoy. Como vivencial, que se vuelva práctico, sí. Y eso podría implicar una transformación de conceptos. Pero también podría significar también inclusive una reforma dentro de la iglesia. Porque alguien tiene que hacer una resistencia. Pero
si no hacemos eso, yo creo que va a haber poco cambio. Yo a veces me quedo un poco inconforme con las celebraciones de la Reforma que sucedieron a través de Lutero, porque está muy bien que se celebre, pero ¿cuáles son las reformas que se necesitan hoy? Si viviera Lutero hoy, ¿qué reformaría? ¿Qué reformaría? Y entonces yo eso es lo que más me inquieta, ¿verdad? Más que reconocer ese momento, qué bueno que sucedió, pero hoy necesitamos Martínez Luteros. Sí, justo, decía eso un pastor, David Ramos, el doctor David Ramos decía eso, que cada celebración de la reforma debería ser también un actualizar la reforma, reformarnos cada año, o sea, en el tema de eso, de decir que la misma crítica que él hizo al sistema religioso de la época, poderla continuar nosotros, pues cada que sea necesario. Entonces ahorita está eso, ¿y qué está haciendo ahorita aquí por Estados Unidos? ¿O viven aquí? ¿No viven aquí? ¿Viven en México? En Ciudad de México. Ok, vamos a decir la pregunta mejor. ¿Qué están haciendo ahorita en el 2024 como familia? ¿Dónde están sus hijos? ¿Siguen con ustedes? ¿O qué es el hoy de Nidia? Sí, bueno, en nuestras experiencias con Wycliffe hemos vivido en muchos lugares. Hemos contado las casas en donde hemos vivido y son más de 20. ¿Más de 20 casas? Sí, y entonces ahorita en el 2024 estamos en la Ciudad de México. Hemos estado ahí desde el 2017 y mi esposo desde allí administra una casa de huéspedes de misioneros en traducción que le pertenece a SIL, SIL México. Y yo colaboro, acabo de terminar 9 años como directora de área para Wycliffe Global. Terminé en marzo del año pasado y ahorita empecé el estudio de la investigación del doctorado y estoy enfocada en eso y también en comenzar a crear un modelo de recaudación de fondos para SIL México. Y que eventualmente va a ser para Latinoamérica. Si el modelo funciona, yo quiero experimentar para crear un modelo que después se pueda probar en otro, pero en otros países. Creo que es una buena oportunidad porque voy a poder aplicar la teoría con la práctica y cosa que nunca se ha hecho en México en 90 años. Entonces es la primera vez que vamos a crear este piloto y voy a empezar en poco y ahí ver. Expandiendo, sí. Si alguien quiere escuchar la conferencia de generosidad, de ofrendas generosas, ¿cómo podemos hacer para contactarla? ¿Tiene redes sociales, un sitio web? ¿Cómo funciona? Sí, ahorita no he podido desarrollar toda la plataforma de medios porque me considero inexperta en ese tema y no quiero tampoco desviarme con el tema de la investigación. Tal vez la manera de contactarme es más que nada a través de contactos directos que voy teniendo. Así es como he presentado los seminarios en otros países. Y hay grabaciones que otros ministerios han hecho de mis seminarios. Conferencias, sí, seminarios. El ministerio Logos en Perú tiene todas las grabaciones en su página de Face. Si alguien las quiere ver, me puede buscar, yo les paso el link. Pero son 8 semanas de 2 horas cada clase. Y esto es lo que podría ofrecer. Eventualmente, Dios dirá, ¿verdad?, qué es lo que sigue. El seminario que doy es uno de los pocos que existe en América Latina, creada por un latino, pensando en la audiencia de América Latina. Desde tu pensamiento latino. Y es para el contexto latinoamericano. Claro, está basado en la Biblia, pero nace con la idea de ayudar a la iglesia a fundamentar su teología sobre este tema. Y entonces eso es lo que tenemos. Muchas gracias, Nidia. Queremos agradecer el tiempo que usted nos brinda este día. Gracias también por lo que compartió con nosotros el día de ayer en la conferencia.
estábamos hablando antes y fue mucha bendición, no solo para mí, sino para los que estuvimos ahí o en línea y todo, porque es una cosa de fundamentarnos bíblicamente el corazón y la mentalidad, de decir por qué podemos hacerlo y de qué tenemos que tener cuidado. Muchas gracias de verdad y gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y felicitaciones por todo lo que hacen. Gracias, que tengan un buen día y pues a todos, no olviden de compartir el podcast en las diferentes plataformas, YouTube, Spotify y cualquier otra plataforma donde ustedes nos ven. Comenten, compartan y envíen a otros también este podcast. Que el Señor les bendiga. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.